Hola, mi nombre es Elena Tudela Rivadeneira y soy arquitecta y diseñadora urbana. Tengo una oficina que se llama ORU, Oficina de Resiliencia Urbana, y soy profesora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM también, dentro del Laboratorio de Entornos Sostenibles. Pues les cuento un poquito de mí y de mi historia con la arquitectura y con el diseño en general. Para mí el diseño, más bien la arquitectura, es parte de un grupo mucho más amplio, un campo de conocimiento mucho más amplio que debiera abarcar no solamente los edificios, sino también pues lo que tiene que ver con materia viva, ¿no? Por eso me interesa mucho la relación que existe entre el paisaje, el diseño urbano, la arquitectura, el urbanismo, como parte de una sola área de conocimiento. Entonces ahí es donde me desempeño. Y contándoles un poquito más por qué decidí ser arquitecta, como todas las historias probablemente que hayan oído de por qué se decide tomar un camino u otro, en algún momento en el que somos pues muy jóvenes y quizás todavía no tan preparados para tomar esas decisiones, para mí tuvo que ver mucho con una historia de familia. Mi padre es arquitecto, mi madre es historiadora de la arquitectura, mis abuelos ambos fueron arquitectos, uno en España y uno en México, y pues ejercieron una gran influencia sobre mí. Y sin embargo, cuando yo estaba estudiando la preparatoria no tenía certeza, no sabía que yo quería estudiar arquitectura. Yo pensaba que quería estudiar artes visuales y pensaba que quería estudiar biología, y para mí era como cuando me metí a ver qué significaba estudiar biología, me di cuenta que iba a ser una pésima científica, una pésima bióloga. Y también por otro lado, como artista visual, pues no estaba convencida de que eso me fuera a llenar del todo. Me encantaba, pero no sabía si eso iba a poder completar mis días digamos, completamente, ¿no? Entonces me di cuenta que la arquitectura en la cual estaba completamente sumergida, pues tenía este papel de vínculo entre el arte y la ciencia, y que además uno de los factores que hicieron que me decidiera por ese camino tiene que ver con la cantidad de libros que yo tenía a mi disposición. Tenía la biblioteca de un abuelo, del otro abuelo, de mis padres, es decir, tenía muchísimos libros de arquitectura a mi alrededor. Y para mí la lectura, los libros han sido desde niña pues algo de lo más importante. Entonces cuando me di cuenta de todo esto, pues decidí meterme y pues de alguna manera llevar a cabo este camino que es muy duro. Los y las que están estudiándolo o ya lo están ejerciendo lo sabrán mejor que nadie. Te cambia la vida, te pone unos lentes distintos, te permite ver el mundo, te permite ver la realidad desde otro lugar, y pues te vas enamorando y enamorando, y mira que trae golpes, ¿no? La arquitectura trae muchísimos golpes y es dura, es una profesión compleja y difícil, y sin embargo pues trae todos estos beneficios, ventajas, y pues llena el corazón, ¿no? Entonces pues por ahí fue que me decidí. Yo tengo un pie en la academia, un pie en la práctica, y creo que es donde me gusta estar. Me gusta estar en donde está lo incómodo, en donde están las cosas que no sé hacer, en lo que me saca de mi zona de confort. Y esto pues he visto que lo he llevado a pues muchas áreas de mi trabajo. Por ejemplo, en la academia tengo un seminario que se llama Seminario Especial de Titulación Intersticios, junto con otros profesores muy queridos y muy buenos también. Ya por 7 años llevamos trabajando. Y se llama intersticios justo por eso, porque es como este espacio donde nadie está absolutamente cómodo, eh, pero yo me siento cómoda en esa incomodidad. Y ahí es donde voy dándome cuenta de que cuando trabajo en gobierno, cuando yo empecé a trabajar con gobierno, con la CEDUBI, cuando empecé a trabajar con la Autoridad del Espacio Público bajo la línea y la cabeza de Felipe Leal, del arquitecto Felipe Leal, me doy cuenta que me faltaban muchísimas herramientas que tienen que ver con el diseño urbano. Entonces esa incomodidad era demasiada. Y decidí estudiar en donde se inventó el diseño urbano, que es la Universidad de Harvard, por este arquitecto catalán que se exilia en Cambridge, Massachusetts, que es la Graduate School of Design, inventando la escuela de diseño urbano, ¿no? Que es esta también combinación entre la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Si el urbanismo de pronto abarca el todo, tiene que abarcar la ciudad completa, no puede dejar fuera a nadie. La arquitectura pues abordaba en ese momento muchísimo lo que estaba contenido dentro de los límites de un predio, lo que estaba contenido dentro
un cliente, por ejemplo, de las necesidades de un solo cliente, de un grupo acotado de clientes. Y a él le interesaba explorar este territorio intermedio que es el diseño urbano. Y pues yo me di cuenta al trabajar en todos estos proyectos de ciudad, en trabajar en Plaza de la República, en Madero Peatonal y todos esos proyectos que tuvieron lugar en esa época, muy importantes para nuestra ciudad, pero también para el país, ¿no? Me di cuenta que tenía que saber más, que yo estaba como en un territorio que me resultaba muy poco familiar. Y pues me aceptaron en Harvard, en esa misma universidad donde se había inventado ese campo de conocimiento. Y pues ahí empecé a estudiar esto que ahora ya me apasiona tanto, ¿no? Que es el diseño urbano. Y bueno, de pronto sí que tenemos injerencia en temas arquitectónicos o más puramente arquitectónicos, otros más paisajísticos, otros más de estrategia y planeación urbana. Y me encanta poder moverme entre un sitio y otro de una manera mucho más ágil, ¿no? Ahí conocí a mis socios en esa misma universidad, mexicanos, Adriana Chávez, Víctor Rico, con quienes compartí un poco estas inquietudes. Yo había estudiado en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura, Víctor había estudiado en la Universidad de Anáhuac, y Adriana en la Universidad de Ibero, y creo que cada quien traía pues una postura distinta que sumar y que se volvía pues una plataforma muy rica, sobre todo porque estábamos buscando un tipo de práctica que no encontrábamos en ese momento, digamos, en la oferta de trabajo, ¿no? No solamente en la Ciudad de México, sino en el país. Y era un nicho que nos interesaba muchísimo explorar, que era aquel que tiene que ver con la integración de lo urbano con lo ambiental. Los arquitectos no sabían tanto de ecología o de ecosistemas, y tampoco los biólogos sabían tanto de ciudad. Entonces decíamos, ahí hay un nicho y hay una verdadera oportunidad para poder abordar lo que nos interesaba, que eran los grandes desafíos que estábamos viendo, que pues cada vez vamos para peor como planeta, ¿no? En términos de cambio climático, en términos de pérdida de biodiversidad y de todos estos límites planetarios que estamos empezando a sobrepasar en gran medida. Y la postura entonces del diseño es demasiado difícil, es muy complejo y no sé cómo abordarlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es curioso porque el diseñador empieza a salirse de ese camino y decir, esto no lo puedo yo resolver. Por lo tanto, pasaban de un nivel de optimismo con el que ejerce la profesión cualquier diseñador hacia uno de pesimismo absoluto y de retirarse de ese camino. Entonces, para nosotros eso no era una posibilidad y queríamos explorar hasta dónde podía llegar el diseñador en esta visión amplia o esta definición amplia del diseño, para poder hacer una diferencia en ese sentido, ¿no? Y esa exploración no la estábamos encontrando, digamos, en lo que se estaba haciendo en ese momento. Y nos molestaba un poco que de pronto se utilizara la vegetación simplemente como un elemento decorativo, o que tuvieras que recurrir a un paisajista que te dijera absolutamente todo, en lugar de generar una colaboración en donde el paisaje se suma al diseño, digamos, de los espacios cerrados, y veíamos esa falta de integralidad. Por lo tanto, pues fundamos esta oficina ORU, y pues hemos visto que es un gran nicho y que además despierta mucho interés, sobre todo en población más joven, que están obviamente preocupados por lo que está pasando el día de hoy, y que vemos todos los días simplemente abrir un periódico, y ni siquiera tenemos que abrir un periódico, simplemente abrir la ventana, sentir el calorón que está sucediendo en gran parte del mundo, el efecto isla de calor, entre tantos otros problemas, inundaciones, lluvias torrenciales, escasez, sequías. Es más, lo estamos viviendo ya con nuestras propias pieles y nuestros propios sentidos. Entonces, pues en esa búsqueda estamos, ¿no? Yo desde la academia también, pero les digo con un pie en la práctica, intentando ver cuáles son esas oportunidades que tiene el diseño para sumar a lo que ya se está haciendo, ¿no? Esto implica que nos tenemos que sentar a cocinar otras recetas, es decir, nos sentamos con geólogos, nos sentamos con biólogos, tenemos nuestro biólogo de cabecera, biólogas, tenemos también ingenieras, ingenieros trabajando con nosotros. Es decir, nosotros lo que hacemos no es diseñar un objeto en sí mismo o un proyecto en sí mismo, sino el proceso para que ese proyecto pudiera ser exitoso. Entonces, por lo tanto, pues algunos de nuestros proyectos han tomado 7 años, han tenido 3, 4, 5 contratos de por medio, colaboraciones con organizaciones no gubernamentales, con asociaciones civiles, con comunidades, y creo que ahí está la riqueza. Esto quiere decir que todos los
actores con los que actuamos pues son complejos, pueden ser complejos, es difícil esa conversación porque no están las mesas completamente parejas, es decir, tenemos comunicación o tenemos unas incluso términos que no son comprensibles de un campo al otro. Y eso se ha vuelto para nosotros pues un gran desafío y algo con muchísima riqueza, ¿no? Es también saber escuchar. Para mí, hoy, ser arquitecta, en la actualidad, requiere un nivel de empatía muy alto, no solamente con nuestro entorno, sino con otras especies. Nos interesa entender las necesidades de otras especies porque entendemos que mientras menos diversidad, peor nos va. Entonces, eso no solamente es diversidad en términos ecosistémicos, sino también sociales o socioecosistémicos, es decir, la diversidad de opiniones que se pueden generar alrededor del diseño. Y eso le genera para el diseño un desafío, un reto. No están esos niveles de participación, no estábamos acostumbrados, no estamos todavía tan acostumbrados a esas discusiones. Y ha sido muy bonito invitar a toda esta gente, no por ejemplo, a un ingeniero, no a hacer una fórmula que nos permita una solución o un cálculo específico, sino invitarlos a pensar qué es lo que tenemos que calcular y cuáles son los parámetros que se tienen que calcular y por qué. Entonces, pues no todo el mundo está dispuesto a estas conversaciones y estas discusiones, pero hemos encontrado muchísima gente que se ha sumado y creemos que hay mucho por descubrir, muy poco tiempo para hacerlo y que además es necesario, ¿no? Por ahí, hablando un poquito también de otros temas quizás más personales, dentro de las lecturas que he estado haciendo hay un libro que ha sido muy importante para mí recientemente, que es el de Donna Haraway, Seguir con el problema. Y me gusta mucho porque ella lo que plantea es, no tenemos que resolver el problema, creo que hay que alejarse de la idea de que tenemos que generar soluciones puntuales simplemente, sino también pensar que lo que estamos generando son procesos para poder caminar hacia un lugar más sostenible, más resiliente, más, deseable, digamos, ¿no? Entonces, Donna Haraway nos plantea esta idea de seguir con el problema, de no dejar el barco, no abandonar el barco. Y ojalá la disciplina o las disciplinas del diseño, pues no abandonemos ese barco. Creo que es muy importante que sigamos descubriendo, explorando, sobre todo experimentando posibles soluciones a temas que van sumando hacia un camino, ¿no? Y esa invitación de Donna Haraway es algo que estamos llevando a cabo, que estamos intentando poner a prueba en ORU y también en la academia, yo desde mi propia posición. Y es muy bonito porque vamos aprendiendo colectivamente, ¿no? Uno de los ejes importantes de la oficina es que no se trabaja solos, se trabaja en equipo. Y probablemente esta tendencia se ha visto ya últimamente en todos lados. Es rara la persona que se sienta a diseñar en un escritorio, en una laptop solo. Es decir, es una constante conversación con distintos actores, personas o conversaciones o estudios o lo que sea, ¿no? Entonces esas conversaciones, si las hace uno solo, se tarda muchísimo. Y entonces creo que hay muchísimo que aprender de otras disciplinas que no están en la arquitectura, entonces es un poquito mirar hacia afuera. Les decía, geología, pero no hay un límite, ¿no? Para nosotros el diseño de ese proceso quiere decir también diseñar los equipos. Es decir, cada proyecto implica que tenemos que elegir un equipo que lo va a trabajar y con quienes queremos trabajar. Y abrimos invitaciones y vamos teniendo conversaciones y vamos aprendiendo colectivamente. Y creo que en ese sentido es que se vuelve muy rico el diseño, porque entonces pierdes un poquito la idea del ego. Nos han enseñado mucho durante nuestra formación, ¿no? De los premios y de quiénes son, es decir, hay que dar los créditos correspondientes, pero cuando damos los créditos nos damos cuenta que parece película de cine, parece una película, porque es un montón de gente que está detrás de cada proyecto. Y creo que es muy relevante hacer esto, es muy importante dar el crédito correspondiente a todas las personas, pero también es importante que existan muchas personas detrás de cada proyecto, ¿no? Y que también tienen un tiempo asociado, es decir, no todos los proyectos están listos para llevarse a cabo. Eso nos ha llevado a pensar que teníamos que saber de financiamiento, que teníamos que aprender de cómo hacer un pitch, cómo vender una idea en 3 minutos, lo que llaman en inglés el elevator pitch. Si te subes con alguien en un elevador
y tienes que vender tú una idea en lo que sube, la cantidad de pisos que tenga que subir, ¿cómo lo harías? Esa capacidad de síntesis es algo que tenemos que seguirla. Para mí es un gran desafío. Creo que he ido haciendo, cada vez soy mejor en ello, pero no es fácil. Y creo que es una de esas herramientas, dentro de la caja de herramientas de los arquitectos y arquitectas, que van permitiendo encontrar otras cosas que diseñar que no necesariamente son edificios. Creo que hay muchísimos edificios que se han diseñado y que no necesariamente debían haberse ni construido ni diseñado, es decir, se hacen sin cuestionarse, y hoy en día creo que el planeta no está para eso, ¿no? Creo que necesitamos verdaderamente cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo y por qué, a quién estamos favoreciendo y cómo, y también contemplar que quizás parte de nuestra acción es no hacer, ¿no? No hacer en el sentido de construir, pero sí pensar, sí reflexionar, sí poner sobre la mesa, sí debatir y discutir. Entonces, ese es el camino que he elegido como arquitecta. Quizás es una postura que se sale un poquito de lo convencional, pero que cada vez veo que hay más personas sumándose. Y cuando me encuentro a gente joven que me dice, yo dejé la arquitectura y ahora diseño libros y ahora yo hago eventos, para mí eso es la arquitectura el día de hoy. Es decir, no han desertado la arquitectura, más bien la arquitectura se está ampliando. Entonces, creo que hay que empezar a cambiar un poquito ese chip, porque la arquitectura no es algo estático, no es algo fijo, y es una de las razones por las cuales yo estudio la resiliencia, como parte también de un doctorado que estoy por terminar, que tiene que ver con aproximaciones hacia un diseño urbano resiliente, y tiene que ver con eso, ¿no? Cómo estamos cómodos en esa adaptación constante que estamos teniendo que hacer. Pensemos cómo éramos antes de la pandemia, cómo somos ahora, y los diferentes cambios de rumbo que está dando el mundo y de los cuales somos parte, y pues necesitamos incrementar esa capacidad de adaptación, ¿no? Y también de pensar y reflexión sobre cómo podemos ayudar a transformarlo. Sean posturas políticas distintas, sean edades distintas, es decir, hay mucho que aprender de la gente joven, también de la gente mayor, y creo que es muy importante no cerrarnos. Por eso les decía de la empatía. Y regresando a algunos temas personales para ir cerrando y concluyendo esta entrevista, les recomiendo mucho el libro de Izaskun Chinchilla, que es un libro muy bonito, que se llama La ciudad de los cuidados, en donde habla de cómo hemos hecho, o sea, el mundo ha sido diseñado por el hombre europeo, blanco, si quieren verlo como muy así cliché, pero es verdad. Esas son, digamos que, los intereses de ese grupo son los que han primado en la mayoría de las ciudades, por lo menos las grandes ciudades. Entonces, ¿cómo podemos empezar a pensar futuros alternativos para esas ciudades que han sido pensados bajo esas premisas que no necesariamente nos representan a la mayoría? Y creo que ahí hay una gran oportunidad, que este libro les va a ayudar, porque habla de cómo cambiar de la ciudad productiva, que es una ciudad un poco más que viene de la revolución industrial, hacia una ciudad que es más de reproducción de muchas cosas, no solamente de vida, ¿no? Pero creo que es muy interesante pensarlo desde esa perspectiva. Y pues bueno, si les puedo dejar algún consejo es no pierdan el optimismo. Recordemos que proyectar es pensar, imaginar el futuro de una manera mejor, deseable, que no hay una sola respuesta, que muchas respuestas son posibles, buenas, deseables, y que si hay que cambiar los moldes, hay que cambiar las definiciones de lo que es arquitectura, de lo que se premia en la arquitectura, de lo que se publica en la arquitectura, pues hagámoslo colectivamente, porque creo que es una tendencia. No somos unos cuantos, creo que la mayoría estamos empezando a ver que necesitamos cambiar esas formas y esas cajas con las que hemos ido creciendo, y creo que es ahora cuando tenemos las mejores posibilidades de poderlo llevar a cabo. Los próximos, yo diría 5 años, antes decía 10, pero creo que se aproxima más hacia los 5, son los que van a definir las siguientes, no sé si 100, 200 años en la civilización. Entonces, lo que hagamos hoy tiene mucho más relevancia que lo que se podía haber hecho hace 100 años. Entonces, tomemos ese reto pues con mucha responsabilidad, con mucha empatía, pues no dejemos pasar esta gran oportunidad, ¿no? Para que verdaderamente desde nuestra trinchera, que es la de la arquitectura o el diseño, pues podamos mejorar las condiciones actuales de la mayoría de este planeta, ¿no? Pues muchas gracias y hasta aquí. Mi trabajo lo pueden encontrar
básicamente en nuestra página www.o-medioru.mx. También nos pueden seguir en redes, en Instagram, y a mí personalmente en elena.tudela en Instagram y en Twitter Elena Tudela.